Bien, considerando este tema del mandamiento 4 que hace referencia a la Pascua, es interesante esto porque vamos a ver a través de este tema lo que viene siendo todo lo que es la ley del Creador, que el rey David dice allá en el Salmo 19 que es la ley del Creador es perfecta. Y vamos a considerar aquí este mandamiento que es el 4. Acuérdense de esta secuencia que llevamos, que fue la idea de Ramban. Se nos hizo sorprendente, incluso en el mismo judaísmo. Acuérdense que mencionábamos que Ramban es considerado como el segundo Moisés, de acuerdo con este trabajo. ¿Por qué? Porque él se vuelve a meter de lleno a la ley de Moisés y empieza a enumerar cada detalle, cada mandamiento, cada indicación que hace el Eterno a su pueblo. Él lo toma como un mandamiento, entonces, y es válido y por eso consideramos el mandamiento 4. Ya lo demás ya lo mencionamos, de que el mandamiento 3, como lo planteaban, no, pinta más bien como una tradición o como un mandamiento. Por eso ahí está el espacio ahí de que consideró Ramán como el tercero. Nosotros nos seguimos hasta el siguiente. Y este siguiente que habla de la Pascua, que se considera en gran parte del capítulo 12 del Éxodo, prácticamente todo el capítulo. Entonces, empieza así, como el mandamiento 4, y ese mandamiento 4, estamos haciendo aquí, lo que aparece en verde, es una síntesis, un resumen de lo que es el mandamiento, porque prácticamente el mandamiento sería abarcar todo lo que es el versículo 3 del capítulo 12 del Éxodo, donde se está hablando aquí de que habla el pueblo de Israel y en la forma sintética dice que es apartar un cordero o una cabra de un año sin defecto desde el día 10 de Nisan. Entonces vamos a ir tratando esto así. El primero es apartar un corderito, ahí está el corderito, como que quiere dar un besito. Y luego dice el Éxodo 12:5, que también puede haber la opción de si no hay cordero, pues se toma una cabra. Entonces ahí está la cabrita. Pero también detallando esto, dice que también puede ser un becerro, ya que Deuteronomio 16:2 dice puede ser de las vacas, de las ovejas o de las vacas, y por eso pusimos una imagen de un becerrito. Entonces, es muy importante esto porque dijimos que el mandamiento 4 habla de la Pascua. Y de hecho no solamente sería el 4 porque como lo fue haciendo su trabajo Ramban, fue numerando cada indicación que se ve en Éxodo 12 y por eso ahí vamos a ver una serie de mandamientos. Éxodo 12:3, nos vamos al siguiente, como mandamiento 5, él hace que este planteamiento, que ese también es una indicación y por lo tanto es considerado como un mandamiento, es sacrificar el cordero reservado en la víspera del 14 de Nisan. Entonces, esto pues es el mandamiento 5, que está en Éxodo 12:6, y ahí vemos cómo lo está mencionando esta traducción. Enseguida viene el mandamiento 6, de manera sintética, dice marcar con sangre del cordero sacrificado, marcar la morada, la casa. Y el texto pues nos dice que lo que se marcaba con la sangre del animalito era los dinteles o los marcos, el marco de la puerta. Entonces, aquí nos encontramos esta imagen de este hombre, donde efectivamente ellos hicieron caso de esta indicación y donde hubo la marca, no hubo la mortandad. Es importante recordar que este mandamiento de marcar la sangre únicamente fue este mandamiento para la primera Pascua. Ya en las demás esto ya no se hizo. En las demás solamente fue un recordatorio de la primera Pascua donde sí se pintó el marco. Bien, sigue narrando aquí en Éxodo y aparece como mandamiento número 7. Entonces,
comer la carne del cordero, pero esta debe ser comida o preparada más bien de forma directa al fuego, es asada. Pero ahí en ese fragmento del 8, y es importante que consideremos que en un momento determinado, recuerden ustedes que cuando se dio originalmente la ley, la Torah, esta no tenía capítulos ni versículos. De hecho, es algo que se debe de considerar aquí, porque si bien estamos diciendo que el siguiente versículo esto, pero es porque por la forma como se nos presenta el Tanaj o la Biblia. Pero recuerden que todo esto originalmente no tenía ni capítulos ni versículos. Entonces ahí en ese mismo fragmento aparece como mandamiento 8 la otra indicación, que es comer la carne asada con panes sin levadura. Claro que el versículo o el fragmento de texto dice también debe de incluir, además de los panes sin levadura, que es el matzah, las hierbas amargas con las cuales se prepara la carne. Y todo cocinero sabe de esto, que si bien es cierto, hay carne que se marina, se deja reposar. En el caso de esta preparación no nos da mucho detalle de cómo tenía que ser implementada las hierbas amargas en la carne, pero lo que sí nos dicen algunos autores, que en todo lo que es en ese tiempo se acostumbraban a usar estas hierbas que vamos a ir mencionando en la cocina de aquel entonces, como es la achicoria, como es el cilantro, y cualquiera que estudie esta parte de la cocina se va a dar cuenta que efectivamente se requieren de estas hierbas para poder dar el sazón, el sabor a la carne. Está la otra que mencionamos aquí, la otra hierba, que es el marrubio. Seguimos con otras más. Dice que también se usaba en aquel entonces lo que era el diente de león, era usado para la cocina, la menta, el alazán, que es esta otra plantita. Otra que es la cicervita, el ajenjo. Dicen, pero es bien amargo. Pues sí, sirve para la cocina. Y lo que es la lechuga salvaje, eso lo mencionan algunos comentaristas. Siguiendo leyendo, aparte de que la carne se iba a acompañar con panes sin levadura y las hierbas amargas, aparece lo que es el mandamiento 7, y dice, es asar para comer toda la carne, incluyendo la cabeza, patas y vísceras. Esto nos recuerda el mandamiento 3, que ya consideramos que fue más bien una tradición, donde no se debe de comer esta parte que menciona aquí, cabeza, patas y vísceras, pero aquí dice que sí, y lo sustentamos con el versículo 9 del Éxodo 12, donde dice, ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también, fíjense lo que dice ahí, su cabeza, sus patas y sus entrañas. Entonces sí era comible. Entonces no estamos mal en lo que planteamos en el tema anterior. Sigue aquí el mandamiento número 10, que se refiere a no dejar nada de carne. Para el amanecer los restos deben de ser quemados una vez que vaya pasando la noche. Esto lo sustenta Éxodo 12:10. Entonces aquí tenemos una imagen de la carne asada. Y esto algunos sí lo han hecho así, pero casi en México lo que se acostumbra más bien es lo que es la barbacoa, que consiste en un cordero hervido. Eso es la barbacoa. Pero en la Pascua la carne debe ser asada directamente al fuego. Después continúa leyendo Éxodo y se traza el siguiente mandamiento, que es el mandamiento 11, que es comer la Pascua con prisa, no con mucho detalle, sino de prisa era la indicación. Y esto era porque tenían que emigrar. Esto lo hemos reflejado en el 12:11 del Éxodo, que tenían que estar con sus sandalias, con su bastón en su mano, preparados porque tenían que salir. Ya para el mandamiento 12, vean que todos estos son en relación a lo que es la Pascua, por eso están agrupados en este tema. Y dice aquí, conmemorar la fiesta de la Pascua, 12:14. Dice, este es un día
que para ustedes deberá recordarse y celebrarse como una celebración por sus edades o perpetuamente, dice el texto. En el mandamiento 13 dice aquí igual, comer pan sin levadura durante 7 días, y ahí aparece como eso que estamos diciendo, que es una indicación, es una orden: comerán pan sin levadura durante 7 días. El mandamiento 14 que aquí vemos dice que es depurar la casa, de que no debe de haber levadura, migajas o fragmentos de donde se contenga la levadura. Es una indicación, y por eso en este versículo 15 de Éxodo 12 dice que el primer día sacarán todo, limpiarán toda la casa, de tal forma que no haya nada de levadura. Y hay algunos que incluso hasta sacan los muebles viejos, los judíos, y aprovechan de comprar muebles nuevos. Es interesante esa parte, ¿eh? Luego, mandamiento 15, dice aquí que es considerar como días de santa convocación el primero y el séptimo día, pero de los panes sin levadura, y en eso sí se puede cocinar. Ahí es lo que menciona, ¿sí? No como en los sábados ceremoniales o de santa convocación del Pentecostés y de Cabañas, donde ahí sí no se puede, no es la orden de cocinar, sino solamente en estos de la Pascua. Y esto está sustentado aquí con Éxodo 12:16. Como mandamiento 16, se sigue leyendo Éxodo y dice: es celebrar de manera festiva los días de panes sin levadura, como un evento de recordatorio de la emancipación de los hijos de Israel de Egipto, es decir, un momento de festejo, porque en ese día fueron libertados. Acuérdense, el día 15. Entonces esto está sustentado en el versículo 17 del capítulo 12. Así aparece el mandamiento 17 de manera sintética, que es enseñar a los descendientes la forma como ocurrió esa Pascua, y por lo cual se debe de celebrar por sus edades. Luego el mandamiento 18, que es participar de la Pascua en una casa sin sacar nada. Y otra indicación, que como una postdata casi, porque casi va al final, ya que se habló antes de la comida, dice que ningún hueso del cordero debía de quemarse, ya sea cordero o cabra o becerro, lo que se pudo haber decidido comer en ese momento. Eso fue lo que dice Éxodo 12:46. Y ya los mandamientos de la Pascua acaban con el 19, que se refieren a que ningún extranjero deberá comer de la Pascua a menos que sea circuncidado, de tal forma que vamos a ver aquí que entonces nuestra tablita que estamos mencionando aquí, vamos a poner aquí en la parte final de esta tabla o de esta diapositiva, que abarcaría lo que es la Pascua desde el 4 al 19. Mandamientos desde el 4 al 19 hacen referencia a lo que es la Pascua, y están considerados en todo lo que es el Éxodo 12 del 2 hasta el 49. Para saber si nuestro contenido es bueno o completo, estamos recordando un trabajo que hizo este hombre que vamos a mencionar aquí. Fue una aportación de este hombre llamado Rudyard Kipling, y él hace un recuerdo de algo que se usa normalmente por las gentes que se dedican a la investigación, y él le llama la 5W y la 1H. Rudyard Kipling fue un escritor y poeta a finales de los 1800, y él hace un trabajo, muchos trabajos él hizo realmente. En uno de ellos que estamos mencionando aquí, de 1902, en su poema, él acompaña en este fragmento de su trabajo, un trabajo titulado The Elephant Child, y dice que esto lo completa. Él recuerda y dice así, lo expresa de este modo: dice: tengo 6 honestos sirvientes, me enseñaron todo lo que sé. Y de pronto él empieza a mencionar esos 6 sirvientes y dice: y sus nombres son ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo?
y cómo, y dónde, y quién. Así los llama él. Entonces, ese trabajo de este hombre Kipling realmente se utiliza en muchos ámbitos. ¿En muchos ámbitos para qué? Para ver si un trabajo se está redactando bien y para ver si esas noticias que en el ramo periodístico, si ese trabajo que se está presentando está completo. Entonces, también en la investigación científica suele utilizarse este tipo de formulación de preguntas, además, por supuesto, del método científico. En las cuestiones policíacas se utiliza muy frecuentemente esto para que quede bien el informe, bien completo de todo lo que se desea vertir. Y dice aquí al final que la máxima de las 5W y la 1H es que para que el trabajo quede completo, pues se debe de verificar a través de esta forma de preguntar, y que él las formuló porque fue un hombre británico que vivió en la India, y ahí fue donde se desenvolvió este hombre poeta y escritor. Y él dice que sus 6 amigos son estos, y mencionaba ahí que uno es, en inglés es what, que es qué, el segundo es how, que es cómo, el tercero es when, que es cuándo, el cuarto who, que es quién, ya traducido al español, el 5 es where, que es dónde, el 6 que es why, por qué, y el 7 que estamos agregando aquí es for what, que corresponde a para qué en español. Entonces, esto lo hicimos para ver si la forma como se está redactando todo lo que ocurre en la Pascua, si está completa esa información. ¿Y qué creen? Que sí. Entonces empezamos a formular estas preguntas. Entonces, en la primera formulamos cuándo hacer la Pascua. Bueno, aquí nos falló un poquito. Es cuándo hacer la Pascua. Nos sobra una en. Y la respuesta es, de acuerdo con lo que estuvimos viendo, que esta pregunta de cuándo hacer la Pascua, se puede responder con los mandamientos, con el mandamiento 4, que dice que es apartar la cabra, o el borreguito, o el becerro, desde el día 10 de Nisan para reservarlo hasta el día 14. Y dice cómo se prepara la Pascua. Pues creemos que esta de cómo lo cubren los mandamientos 5, 6, 7 y el 11. Se está viendo cómo todos los detalles de la Pascua. Entonces, siguiendo con esta investigación, la siguiente sería cómo se come la Pascua. Respuesta: lo cubre esto el mandamiento número 8 y el mandamiento número 9 de cómo hacerlo, con la carne asada, acompañada con los panes sin levadura y con hierbas amargas. Luego dice aquí, otra pregunta la formulamos así, tú la puedes formular de cualquier forma como tú gustes, pero tratando de encontrar la respuesta a 7 básicas preguntas para que sepas que tu trabajo está bien elaborado. Entonces la siguiente dice aquí, ¿qué se debe hacer con los restos del cordero? Pues ya lo vimos a través de los mandamientos 10 y 18, que se deben de quemar al amanecer, no romper ningún hueso, de hecho. Luego, ¿quiénes comerán la Pascua? Fue lo final de Éxodo 12 al 19, que es el mandamiento 19, en los versículos 49, que ningún extranjero comerá de la Pascua. Y luego otra pregunta que formulamos aquí con el dónde se debe de comer la Pascua, pues era en una casa. Esto lo dice en el mandamiento 18. ¿Por qué se debe de comer deprisa si estaban en casa? Es otra pregunta que podemos formular, y es que acuérdense que la indicación es, la vas a comer ahí y en tu casa, y si gustas invita a otro vecino, de tal forma que se puedan acabar la carne del cordero, y debe ser a prisa porque tenían que emigrar. Y luego, ¿para qué se celebra la Pascua? Y dice, ¿para qué? Para que quede como un recordatorio, porque lo tenían que enseñar de padres a hijos, y eso lo considera el mandamiento número 17. Entonces pensamos nosotros que
que así como lo plantea el Eterno, por supuesto que empezamos con que la ley de Dios es perfecta porque cubre todos los detalles que pudieran haber en una indicación de celebrar la Pascua, y todos los detalles, no se le escapó nada. Por eso concluimos que es una ley, es una ley perfecta que debe de considerarse o tomarse en cuenta, pues como un conocimiento muy importante para poder meditar y reflexionarla y poder ver que hay mandamientos que ya se cubrieron, ya no los puedes guardar tú. ¿Por qué? Porque ya no vas a matar un cordero, ya no vas a pintar los postes de la puerta. Son mandamientos que ya fueron cumplidos por los primeros que hicieron la primer Pascua. Entonces ve que estos mandamientos no es para que los guardes todos, sino hay algunos que ya fueron cumplidos en su momento, en su época. Por eso nos encontramos con una valiosa información a través de una palabra hebrea. Esta palabra hebrea que es Ra, que es un trigramatón, lo encontramos en ese número de Strong. Y dice aquí, lo vamos a asociar aquí con este tema, porque esta palabra que es Ra, dice que puede significar oveja, puede significar pastoreo. Y pusimos esta imagen de unos borreguitos que están comiendo. Si lo reflexionamos, si están comiendo es porque tienen el estímulo del hambre. Cuando no tienen el estímulo del hambre, es por parásitos o enfermedades o cosas que pueden ocurrir en la oveja y que finalmente hacen que enflaque o llegue incluso a morir si no es atendida. Y es interesante esta palabra porque analógicamente esta imagen la vamos a referir a lo que es el conocimiento, el aprendizaje, porque dice aquí que también es impartir conocimiento, significa también esta palabra en sus acepciones. Y es que si alguien quiere aprender, por supuesto que va a ver la manera de cómo allegarse del conocimiento, ya sea de manera de autodidacta o porque alguien lo va a instruir, exactamente como está aquí. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, este muchacho se está preparando con sus métodos nuevos, con una tableta, y tiene un instructor que es un maestro. Entonces, lógicamente, este muchacho va a realizar este aprendizaje, va a desarrollar las conexiones neuronales y por supuesto que va a mejorar su condición mental. Y es precisamente de lo que se trata aquí, de que no dejes de aprender, no dejes de conocer, porque eso es lo que quiere el Eterno. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio y conocimiento, más que holocaustos. Entonces, lo que le agrada al Señor es que conozcas, que aprendas. Entonces, por eso citamos este texto de Proverbios 10:21, es donde corresponde este número Strong, y dice aquí en esta versión de las Américas, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Mucha atención con esto, porque esto es cierto, esto es muy cierto. Cuando dejas de aprender, tus conexiones neuronales se ven afectadas y vienen enfermedades como el Alzheimer y más cosas que por falta de conexión del cerebro con el organismo, se va deteriorando. Entonces el consejo es que no dejes de aprender nunca. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.